Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. El día de hoy vamos a tener la primera conferencia y la conferencia inaugural de la serie de lecturas en mastozoología, que lo que buscan hacer es tratar de rescatar a expertos de Latinoamérica que nos hable un poco de diferentes tópicos, de sus experiencias, de su trabajo. Y en particular hoy día, para mí es un honor y un gran orgullo presentar a un querido amigo, que es el doctor Pablo Gaudioso, que va a hablar sobre el sistema esquelético de los mamíferos. Eh, Espérame tantito, tengo que ver cómo pasa esto. Ahí. Entonces, Pablo es un doctor en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto Miguelillo de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Ha sido becario del Consejo Nacional de Investigaciones, de CONICET, y ha desarrollado su trabajo doctoral con el tema de adaptaciones morfofuncionales de los murciélagos insectívoros de áreas abiertas. Pablo tiene muchas publicaciones súper interesantes, algunas de estas las vamos a comentar hoy día, y es un placer y un orgullo poder escucharlo y bueno, y poder tener la oportunidad de escuchar a Pablo, que creo que es una de las personas que está trabajando muchísimo y mejor aquí en Latinoamérica respecto a temas de morfología, anatomía, en particular de murciélagos. Entonces, yo voy a dejar de compartir ahora la pantalla para poder darle espacio a Pablo y bueno, que empecemos con la clase. Entonces, Pablo, puedes compartir tu pantalla o como tú quieras organizarla. Ahí te dejo y yo me quedo callado hasta cualquier ratito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias Luis por la invitación. La verdad que es una experiencia nueva eh, poder dar esta clase o esta charla em, para ustedes. Acá no sé si ustedes me están viendo, Luis, ¿me están viendo? Sí, La, estamos viendo tu pantalla, Pablo. listo. Antes que continúes, nada más pedirle a los que han ido ingresando, que están ingresando, que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, por favor. Bueno, Dale, Pablo. ¿ellos ya te escucharon o lo vuelvo a repetir? No, no, ya todos deberían haber escuchado esto, sí. Listo, listo. Bueno, seguimos. Eh, Esta clase vamos a hablar un poco sobre anatomía del postcráneo, principalmente de murciélagos, pero vamos a hacer un pantallazo general sobre la anatomía completa del esqueleto de mamíferos, viendo el cráneo y el postcráneo y algunas de sus grandes variaciones, ¿no? Primero, antes que nada, presentar al grupo de trabajo, el PIDBA, que es Programa de Investigación de Biodiversidad de Argentina. Lo tenemos a Rubén Várquez como el director, el doctor Rubén Várquez, y el resto de los miembros. Muchos, la gran mayoría trabajamos con mamíferos, algunos trabajan con ectoparásitos, como por ejemplo la doctora Autino o la doctora López Fernanda. Marcos Molas trabaja con morfología y histología de la cavidad bucal en quirópteros. Daniela Miotti con histología, morfología y histología del aparato reproductor. Bueno, la doctora Díaz en sistemática y morfología de micromamíferos. El doctor Gamboa con ecología de murciélagos. Julieta Pérez con morfología, hace algo muy parecido a lo mío, pero con esqueleto con roedores. Tatiana Sánchez, bueno, trabaja con sistemática micromamíferos. Y bueno, yo trabajo principalmente en anatomía clásica del esqueleto postcraneal de murciélagos, ¿no? De murciélagos de acá de Argentina. Recién Luis comentaba sobre
mi tesis, pero mi tesis la hice con morfología del esqueleto postcraneal eh, de, de murciélagos de la Argentina, y está centrada principalmente en descripciones anatómicas clásicas. Y después hice algunas interpretaciones morfofuncionales, pero ese no es el fuerte. Bueno, para esto es principalmente para los alumnos. Yo no sé si esto lo podremos hacer, pero por ahí me gustaría que los alumnos participen o pregunten si tienen ganas, y si tienen alguna duda, que me pregunten mientras estoy dando la charla. Yo no tengo drama, no tengo problemas. Estaría muy bueno que esto sea más una conversación y que el resto de que no son los alumnos de la materia también puedan preguntar. Eso creo que no hay ningún problema, siempre y cuando no se haga tan largo, porque, bueno, hablar de anatomía muchas veces no es para todos divertido, ¿no? Pero bueno, el sistema esquelético de mamífero es muy complejo y tiene una gran diversidad de formas. Por ejemplo, el sistema esquelético de los mamíferos, como ya les decía, es muy variable. Y, a ver, 2 segundos, que hay una cosita acá, ahí estamos. Es muy variable y refleja muchas adaptaciones del estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, en los murciélagos, si ustedes viven un murciélago, un esqueleto de un murciélago, de alguna manera van a decir, bueno, tiene los miembros anteriores alargados, este animal puede llegar a volar. En el caso del chimpancé, si también lo ven, pueden llegar a decir, bueno, tiene algún cierto tipo de hábitos arborícolas, y así, si ven algunos mamíferos terrestres, sin saber que sean terrestres, pueden llegar a deducir, simplemente por ver qué se trata, qué tipo de vida tiene, qué tipo de locomoción también tienen determinados mamíferos, ¿no? Pero, como dice aquí, la morfología de un organismo está limitada por su historia evolutiva y no diseñada únicamente por el ajuste al hábitat. O sea que esto quiere decir que esa historia evolutiva, la historia filogenética, también pone de alguna manera restricciones en la morfología del sistema esquelético. Si ustedes ven, perdón, si ustedes ven esta imagen, por ahí me gustaría preguntarle a los chicos, si es que se animan, a preguntarle qué se imaginan o qué piensan o qué tipo de locomoción puede tener este mamífero. Le puedo dar un dato, es un lémur, entonces ya es mucho. Entonces los lémures pueden ser arborícolas, se desplazan de una manera muy particular cuando en dos patas, como saltando. Entonces esa morfología del esqueleto nos está brindando esa información del estilo de vida, ¿no?, que tienen los murciélagos, estos mamíferos. Aquí yo no sé si ustedes saben, pero en grandes rasgos, este es el cráneo de los murciélagos, que incluye también la mandíbula y los dientes, y todo el resto se lo denomina postcráneo. El resto, desde la primera vértebra cervical hasta la última falange, es el postcráneo. Entonces me van a estar escuchando mucho sobre el postcráneo, y me estoy refiriendo a todo el esqueleto excepto el cráneo. Acá también tienen una gran variación. Son algunos ejemplos, pero ven grandes variaciones del sistema esquelético, como por ejemplo en las ballenas, que tienen todo un sistema esquelético adaptado a la vida acuática, como también por ejemplo el manatí tiene ciertas modificaciones similares, no así los mamíferos terrestres, y entre los mamíferos terrestres tenemos diferencia entre los arborícolas y los terrestres, ¿no? Acá, esto es lo que les comentaba, si ustedes vean un esqueleto de murciélago, le da una idea de que este animal de alguna manera
puede llegar a utilizar las manos o el miembro anterior para una locomoción determinada. Y, y si ven de acá del costado del murciélaguito, es un topo, entonces toda su morfología del esqueleto postcraneal principalmente está adaptada para ese tipo de vida. Tiene todo el miembro anterior muy adaptado, todos los carpos, toda la región de la mano adaptada para ese tipo de vida. Y acá esto sigue siendo lo mismo, pero para mostrarle, estas son todas especies extintas, pero para decirle que también en el pasado existían todas estas modificaciones y estas variaciones en cuanto a los modos, los tipos de vida, los estilos de vida que tienen los mamíferos. Este en particular, donde se ve los ancestros de las ballenas, que eran mamíferos terrestres, después fueron modificándose esos miembros a medida que se iban adaptando a un medio acuático, hasta que perdieron prácticamente toda la cintura pélvica y los miembros posteriores, y se hicieron los miembros anteriores, sufrieron una reducción y unas modificaciones como aletas, ¿no? En general, los mastozoólogos son los investigadores que estudian los mamíferos, se basan en los caracteres externos y craneanos para definir a las especies, para hacer sus interpretaciones sistemáticas y evolutivas. Acá, por ejemplo, tenemos algunas medidas como largo total, largo de las colas, largo de las patas, algunas medidas de la cabeza, los largos de la oreja, si tienen trago, si no tienen trago. Y bueno, y estas medidas del cráneo estándares que también sirven para tener todo ese proceso taxonómico y después hacer interpretaciones en cuanto a la sistemática y las relaciones de cada una de las especies, ¿no? Estos también son otros caracteres que se utilizan mucho, que son la coloración del pelaje. Es un ejemplo de marsupiales sudamericanos. Y también hay otros caracteres externos que se usan mucho, que son, por ejemplo, los largos de las uñas, la morfología de las uñas, la morfología de las almohadillas, como se ve aquí. Y también se utilizan mucho, por lo menos en los marsupiales, la disposición de los pezones, el número y la disposición de estas estructuras, ¿no? ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Ahí estamos. Bueno, esto es para decirle que el esqueleto postcraneal o los caracteres del esqueleto postcraneal están menos utilizados, son menos utilizados para definir o para identificar a las especies, pero ya a partir del siglo XX hasta la actualidad el postcráneo está siendo muy estudiado y están recopilando todos los caracteres que hay en el postcráneo para poder hacer interpretaciones evolutivas, ¿no?, de cada uno de los grupos. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el postcráneo ahora sí está siendo muy, muy, muy estudiado. Para los paleontólogos es fundamental estudiar el esqueleto, y eso por ahí me gustaría que en un segundo piensen los alumnos por qué para los paleontólogos es importante estudiar la anatomía del esqueleto, no solamente del postcráneo, el esqueleto completo, cráneo, dentición y todo el postcráneo, y eso se debe a que el registro fósil solamente en la gran mayoría de las veces se registra el esqueleto, ¿no? Todo lo que sería la anatomía blanda, los órganos blandos se pierden, entonces la única evidencia que se tiene es del esqueleto. Esto es como muy
especial este ejemplo porque tenemos un esqueleto completo, pero en la gran mayoría tenemos fragmentos del esqueleto, fragmentos de cráneo, fragmentos de dientes, algunos dientes enteros o partes del material del esqueleto. No siempre se encuentra un material así tan bien preservado. Bueno, las funciones del esqueleto, funciones básicas de soporte y protección, proporciona palancas para la acción muscular, funciona como un almacén de minerales y grasas y también para la formación de células sanguíneas. La división del esqueleto, tenemos el esqueleto axial, que incluye el cráneo, los huesos hioides, la columna vertebral, la costilla y el esternón. El esqueleto apendicular con la cintura escapular, que están comprendidos por la escápula y la clavícula. El miembro anterior por el húmero, el radio, la ulna, carpos, metacarpos y falanges. La cintura pélvica por el hueso coxal. Y el miembro posterior con el fémur, tibia, fíbula, tarsos, metatarsos y falanges. Aquí me acabo de dar cuenta, me olvidé de poner el miembro posterior. Bueno, esto para mostrarle. Acá tenemos el cráneo y todo el esqueleto axial. Voy despacito porque si no el cursor se pierde. Todo el esqueleto axial, sería la columna vertebral. Las costillas, la cintura escapular con el húmero, el radio, la ulna, los carpos, los metacarpos y las falanges. Y acá en la cintura pélvica, donde tenemos el fémur, también la tibia, la fíbula, los tarsos, metatarsos y falanges. Tenemos el hueso hioideo, que mantiene toda la estructura bucal, principalmente la musculatura de la lengua, y el esternón, que no se lo ve en esta vista, ¿no? Esta forma esta nomenclatura, si se podría decir, es del querido típico de los tetrápodos, estilopodio, pseudopodio y autopodio. El estilopodio hace referencia al húmero y al fémur, el pseudopodio al radio y a la ulna en el miembro anterior, y a la tibia y a la fíbula en el miembro posterior. Y bueno, tenemos el autopodio posterior y el autopodio anterior. Bueno, el cráneo, como ya les venía comentando, es una estructura, es una de las estructuras que más se ha estudiado, es muy compleja. Es compleja además porque, bueno, están todos los sistemas todos los sistemas sensitivos, digamos, los ojos, la audición, el gusto, y está conformado por una gran cantidad de huesos que tienen una gran variación dentro de los mamíferos, y de huesos y de estructuras, de forámenes también. Y esto, lo que quería hablar, la región auditiva es muy importante, es muy compleja, pero se la utiliza mucho en los estudios evolutivos. Está conformada por lo que sería la pina, que la pina es el pabellón, es lo que tenemos nosotros, lo que se denominaría el oído externo, todo lo que sería la bulla timpánica, lo que está en un color más oscuro, y el petrosal, que incluye todos los órganos del equilibrio y de la audición. Esta región, como dice aquí, difiere del resto de los vertebrados porque tiene los tres huesecillos, una presencia de los tres huesecillos del oído medio, el maleus, el yunque y el estribo, y además el petroso, que encapsula a los órganos de la audición y del equilibrio. Como les decía, recién esta región es muy importante para hacer estudios taxonómicos, sistemáticos y evolutivos. Es una región muy compleja para estudiar, pero hay muchos investigadores que se dedican principalmente a trabajar con esta estructura, y la verdad que los trabajos son increíbles, el nivel de detalle que tienen
como por ejemplo estos. Este es el petroso, que sería esto, que está incluyendo toda la región, todos los órganos del equilibrio y de la audición. Tienen muchas estructuras para analizar y tiene una gran variación en todos los mamíferos, ¿no? El petroso forma parte de un hueso del cráneo que es el escamoso, que es este azul que están viendo acá. Y este es un ejemplo de un trabajo anatómico sobre el escamoso, sobre el petroso, perdón, la rata común. Nosotros lo llamamos rata, el pericote, la rata más grande. Y acá, como ven, es muy complejo la estructura, además de su complejidad, son estructuras muy pequeñas. Y bueno, estos investigadores tienen recursos como tomografías computadas, escáneres, microescáneres y demás que le permite tener toda esta información y estas imágenes en 3D muy buenas como para poder analizar una estructura tan pequeña. Y además, en este trabajo se hace una descripción anatómica muy detallada de esta región y lo comparan con otras especies de roedores fósiles, ¿no? Que sería esto. Y hacen toda una interpretación de cómo sería la morfología, por dónde estarían pasando las venas, las arterias, ¿no? Es muy interesante y para ustedes, para los alumnos, si es que les gusta la anatomía, les gusta la anatomía del cráneo, que piensen en esta estructura para hacer sus trabajos taxonómicos, sistemáticos, evolutivos, si tienen esas intenciones, porque es realmente una estructura que sí está muy estudiada, pero en muchos grupos está poco estudiada. Este trabajo es del 2020, recién salido, y siguen haciendo trabajos anatómicos muy detallados de esta región, o sea que eso quiere decir que falta estudio sobre esto, sobre esta zona, sobre esta región, perdón. Bueno, el petroso en los murciélagos es muy complejo, tiene unas modificaciones muy grandes, principalmente en los murciélagos que ecolocalizan. Esta es la región del petroso, y acá es para mostrarle esto, la cóclea, para mostrarle la variación que hay en las diferentes especies. Este es Enteropus y estos que están aquí son especies de microquiróptero. Pteropus es un megaquiróptero. Y como les decía, que esta estructura es muy importante para hacer estudios taxonómicos, es decir, para identificar especies. Con esta estructura, este investigador, paleontólogo Chaplonsky, pudo identificar esta cóclea en base a la morfología, en base a su morfología y a comparaciones. Entonces, tiene un potencial muy fuerte. Como para nombrarle rápidamente, en el cráneo de los murciélagos que tienen la capacidad de ecolocalizar, sufrieron 3 modificaciones básicas para poder llegar a ecolocalizar. Este huesito, no me sale el nombre ahora, este huesito está muy desarrollado, se conecta con el hioide. Después el martillo también tiene una modificación importante. Y la cóclea, que es la amarilla, que está muy desarrollada. Esas 3 modificaciones le permiten a los murciélagos que tienen la capacidad de ecolocalizar, bueno, poder ecolocalizar, ¿no? Esta es una imagen de un material diafanizado, es un proceso donde se aclara la musculatura y se tiñe tanto
el tejido óseo como el tejido cartilaginoso, y se puede ver todas las estructuras internas. Acá tenemos, están señalados en verde el maleus, el otro huesito, y la cóclea, y bueno, el aparato ioideo. Y acá es para mostrarle la diferencia entre un murciélago que puede ecolocalizar y un murciélago que no ecolocaliza. El de arriba tenemos el huesito este bien que está tocando con el ectotimpánico, entra en contacto, y los murciélagos que no ecolocalizan, este huesito está menos desarrollado y no contacta con el ectotimpánico. Esa es una de las principales diferencias que tienen los murciélagos que ecolocalizan y los que no. Bueno, durante mucho tiempo hubo una gran discusión de qué es lo que, cuál había sido el primer evento, si el vuelo primero o la ecolocalización primero o viceversa. Y bueno, mediante el descubrimiento de estos fósiles de Onychonycteris, que es el fósil más antiguo y el más basal, entre comillas, el más primitivo, se pudo ver que en esta región no tenía las tres características estas que les venía comentando. Entonces, este murciélago no tenía la capacidad de ecolocalizar o no, pero todo el esqueleto del postcráneo tiene, da las evidencias de que podía volar. Entonces, los fósiles finalmente en este caso dieron una respuesta que primero se originó el vuelo y en segunda medida la ecolocalización. Esto ya pasando al cráneo nuevamente de mamíferos, solamente para mostrarles esta gran diversidad que pueden tener. Este es solo un ejemplo pequeño sobre la gran diversidad de la morfología del cráneo en los mamíferos. Para darle un ejemplo en el orden Chiroptera, que son los murciélagos, también tenemos una gran diversidad de formas. Se lo utiliza el cráneo como en todos los mamíferos. El cráneo de los murciélagos tienen mucha importancia en los estudios taxonómicos y sistemáticos y también evolutivos, como ya veníamos viendo. Y para dar un ejemplo, en la familia Philostomide, que es una familia que tiene una mayor diversidad ecológica y morfológica, esa diversidad ecológica se la ve reflejada en todo el esqueleto, tanto en el cráneo como en el postcráneo. Y tenemos toda esta gran variación. También es un pequeño ejemplo donde para el lado izquierdo tenemos especies nectarívoras que tienen un hocico alargado, y para el lado derecho tenemos especies frugívoras con cráneo, con rostros cortos, que a donde acá se le puede llegar a ver el cráneo muy achatado. Estas especies son frugívoras. Y en el medio acá tenemos algunas especies, en este caso Crotóptero y Vampiro son especies carnívoras, ¿no? Entonces esto es para que vean la gran diversidad de formas del cráneo que existe solamente en una familia. Bueno, los dientes también es muy importante, siempre los dientes fueron como las estrellas para hacer estudios, tanto el cráneo como los dientes, como para hacer estudios taxonómicos y sistemáticos dentro de mamíferos, y para los paleontólogos es muy importante porque los dientes son uno de las partes del sistema esquelético que se conservan bastante bien. En la mayoría de los mamíferos tenemos una dentadura heterodonte, eso quiere decir que tenemos una diferenciación en los dientes incisivos, caninos, los premolares y los molares, pero también hay en otros mamíferos, como por ejemplo en los xenartros, que tienen una dentadura homodonte, o sea que no hay una diferenciación entre incisivos, caninos, premolares y molares, ¿no? También tenemos una diferenciación en la dentadura en cuanto al tipo de crecimiento. Dientes de crecimiento limitado se denominan braquiodontes, que es lo que tenemos nosotros. Tenemos
son dientes de corona baja, esta de corona baja, y también, bueno, los tienen otros grupos de mamíferos, como los osos, mapaches, los cerdos y los homínidos, y nosotros los tenemos de este tipo de dientes. Y los dientes de crecimiento continuo, que generalmente los tienen los herbívoros, que se llaman ipsodontes. Herbívoros, y también los tienen los roedores, tienen un crecimiento continuo. De ahí vienen otra denominaciones de dientes, hay una gran variación de dientes en los mamíferos. Por ejemplo, los eutomórficos, son dientes cuadrados, con estas cúspides en los extremos, y estos en general la gran mayoría de los mamíferos tienen este tipo de, de- de dentadura, y son dentaduras que tienen un hábito alimenticio omnívoro, ¿no? Pues tienen este tipo de dientes, los salombodontos, que son dientes en forma de V, como por ejemplo las musarañas, que son insectívoros. Los dilambodontos, que son dientes en forma de W. Por ejemplo, estos tipos de dientes los tienen los murciélagos insectívoros. Los lofodontos, que se dividen en vilofodontos o loxodontos, que los tienen roedores, que básicamente tienen se forman como lofas. ¿m? Todo esto para poder triturar el alimento. Los celonodontos, que tienen, el ejemplo son los artiodáctilos. Los vilofodontos, como por ejemplo algunos primates, y los secodontos carnaciales, que son un tipo de denticial especializado de hábitos carnívoros. Todos los carnívoros tienen este tipo de dentadura, ¿no? De dientes. Esta morfología tan compleja de los dientes vienen de un diente basal primitivo, que se lo denomina diente trigofénico. Eh, el, la- el que está en color rojo es el diente superior, y el verde es el diente inferior. Y tiene esta nomenclatura, ¿no? Los dientes superiores, estas cúspides, se llaman metacono, paracono o protocono, y las cúspides de los molares inferiores se llaman igual, pero con la terminación ido, o protocónido, paracónido, entocónido. Los marsupiales tienen esto. Si ustedes quieren ver un diente trigofénico típico, tienen que ver en los marsupiales, ¿no? Tienen este tipo de diente. Y esto es para que ustedes vean y contarles rápidamente cómo fue evolucionando la dentadura desde no mamíferos hasta los mamíferos, hasta vertebrados no mamíferos hasta los mamíferos, y cómo fueron incrementando ese número de cúspides, y cómo se formaron otras superficies oclusares, y todo esto para poder procesar mejor el alimento, ¿no? Bueno, las fórmulas dentarias, Luis me pedía que le comente rápidamente sobre esto. También se lo utiliza mucho en estudios taxonómicos, y la fórmula dentaria básicamente se la hace en la hemimandíbula, y lo podremos denominar así, la mitad de la hemimaxila y el premaxilar. Donde tenemos incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Los superiores se lo identifican con las iniciales en mayúscula, y los inferiores con las iniciales en minúscula. Y la fórmula dentaria de este ejemplo de Pteropus se la expresa de esta manera, donde tenemos dos incisivos superiores, dos incisivos inferiores, un canino superior, un canino inferior,
3 premolares, tanto arriba como abajo, 2 molares arriba y 3 molares abajo, y con un total de 34 dientes. Bueno, hasta aquí hemos hablado del cráneo. Ahora nos vamos a dedicar a hablar del postcráneo, y principalmente del postcráneo de murciélago, que es lo que yo me estoy dedicando. Todavía voy a seguir estudiando, yo me considero un estudiante todavía. Falta mucho por hacer en el postcráneo de murciélago. No sé si les dije o si lo saben, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más diverso. El primero son los roedores. Entonces hay una gran variación en el postcráneo, y es bastante complejo estudiar el postcráneo, principalmente por las modificaciones que sufrieron los murciélagos por la adaptación al vuelo, pero también por el tamaño, ¿no? El tamaño muchas veces los huesitos son muy pequeños y hay que estudiarlo bajo lupa, limpiarlo. Los huesitos no solamente vienen limpitos, sino que hay que colectarlos, limpiarlos, usar los derméstidos, después limpiarlo bajo lupa. Es un proceso que lleva bastante tiempo. Bueno, acá para comentarle de primera medida, el esqueleto del postcráneo adquirió modificaciones muy particulares eh, por esta adaptación casi única, que es la capacidad de volar, ¿no? Y también por el modo de vida que tienen, eso de tener ese modo invertido cuando están en reposo. También todo esto le generó ciertas modificaciones en el postcráneo. Esto para hablarle en general. La columna vertebral de los mamíferos está diferenciada en 5 regiones. Tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región caudal. Y el número de vértebras en cada una de estas regiones es muy variable. Dentro de los murciélagos hay variaciones también, hay grandes variaciones. Acá, para darle un ejemplo, en la región cervical, en esta parte, tenemos variaciones dentro de los mamíferos. Por ejemplo, en el manatí tenemos un número de 6 vértebras cervicales, y en los perezosos arborícolas tenemos un número de 9. En general es un número de 7 vértebras cervicales, pero hay estas excepciones. Y en el resto de las regiones hay muchas variaciones también en el número de vértebras, pero la región caudal tiene una gran variación, porque va desde 0 hasta 20, 30 vértebras caudales, ¿no? Una gran variación. Y eso en los murciélagos, principalmente en las vértebras caudales, sí se lo ve. Hay murciélagos que no tienen vértebras caudales, y hay murciélagos que pueden llegar a tener hasta 14, 15 vértebras caudales. La configuración general de la columna vertebral es típicamente de un mamífero, en los murciélagos. Acá les voy a mostrar un pequeño videito para que lo vean. No varía mucho, tiene sus variaciones, pero es típicamente de un mamífero. Tiene ciertas modificaciones, como por ejemplo en las vértebras cervicales torácicas están comprimidas cráneo caudalmente, y eso es lo que le proporciona un cuerpo más corto y ancho, ¿no? Y además presentan una curvatura bien marcada, que espero que la noten en este video, en la región torácica lumbar. No sé si lo pudieron ver, tienen una gran curvatura en esa región, y eso lo diferencia del resto de los mamíferos. También en la columna vertebral hay regiones donde sufren fusiones las vértebras, en la región cérvico-torácica, o en la torácica, en la toracolumbar o en la lumbar. Generalmente en la región sacra
todas las vértebras están fusionadas. Generalmente en algunos se pueden ver los límites de cada una de las vértebras, en otras familias no se ven los límites de las vértebras y eso dificulta un poco ver cuál es la cantidad, el número de vértebras que está formado el sacro, ¿no? Y esto es para nombrarles un ejemplo bastante particular en la familia Natálide del grado de fusión que puede llegar a tener la columna vertebral y en general el esqueleto axial, ¿no? Acá ustedes pueden ver a donde están señaladas en las especies que están señaladas con la flecha azul, tienen una fusión de todo el esqueleto axial, incluido las costillas y el esternón, ¿no? Y eso le brinda una cierta rigidez los músculos del vuelo, ¿no? Bueno, dentro de la columna vertebral, las dos primeras vértebras cervicales, que es el atlas y el axis, tienen una importancia particular para hacer interpretaciones morfofuncionales porque están muy relacionadas con el movimiento de la cabeza y está relacionada también la musculatura que mueve la cabeza. Nosotros encontramos dos patrones así básicos. Hay especies que tienen un arco neural largo en el atlas y un proceso espinoso bien desarrollado, como se ve aquí, y como se ve acá, y el otro patrón donde hay especies que tienen un arco neural corto y procesos espinosos menos desarrollados. Y esto nosotros pensamos que está relacionado con el tipo, con la naturaleza del alimento, pero también está relacionado con el modo de obtener el alimento. Por ejemplo, en estas tres especies tenemos carnívoros, frugívoros y nectarívoros. Particularmente estas dos vértebras que se ven acá, a ver, estas dos, esta es de un nectarívoro, esta morfología de un nectarívoro y esta morfología es de un carnívoro. Tienen dos tipos de alimentación muy distintos, pero una morfología muy similar. Entonces, por eso por ahí no tenemos muy bien en claro por qué tienen esa morfología. Tal vez necesitan, en un momento pensábamos que los nectarívoros podían llegar a necesitar una musculatura fuerte en el cráneo para poder introducir, no todos introducen la cabeza en las flores, pero podría llegar a ser una explicación para algunas especies nectarívoras, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Esto para mostrarles que el estudio de la columna vertebral es compleja. Para mí es una de las regiones más complejas. Tienen muchas estructuras, es difícil empezar a desarticular cada una de las vertebritas, limpiarlas y ver cómo son las modificaciones de los procesos en cada una de las vértebras. Entonces es bien complejo hacer este tipo de estudios, pero vale la pena porque también con estas vértebras se puede llegar no creo que se pueda llegar a nivel de especie, pero sí se puede llegar a nivel de género, de familias, dependiendo del material que uno tenga, ¿no? Principalmente el AXI y el Atlas se puede utilizar para estudios taxonómicos, pero lo dudo un poco. Bueno, siguiendo con el esqueleto axial, tenemos las costillas y el esternón. Estas son las estructuras que ven aquí de unas estructuras básicas de una costilla y del esternón. En los quirópteros tenemos unas expansiones craneales caudales en las costillas que se piensa que esto tenga una mayor, estas expansiones estén generando una mayor área para la inserción muscular y que esto favorezca para las funciones de la ventilación cuando están volando, de la ecolocalización y para el vuelo. También le da una estabilidad a la caja torácica, ¿no? Como esta morfología, estas costillas con expansiones craneales
y caudales, o mejor dicho, costillas anchas, están dando una mayor estabilidad y rigidez de la caja torácica. En este caso son dos especies arborícolas que tienen este tipo de morfología, pero también hay otra especie, o un ejemplo de otra especie arborícola, como es Glironia venusta, un marsupial, que no tiene estas expansiones. Entonces, no todos los mamíferos arborícolas necesariamente tienen que tener este tipo de, de modificación en las costillas, y que también puede estar, lo que le decía al principio, estas en los marsupiales o en esta especie puede tener algunas restricciones filogenéticas que no genere este tipo de morfología, ¿no? Pero la estabilidad la pueden llegar a tener en otras partes del postcráneo, en los miembros posteriores, los miembros anteriores, con la cola. Bueno, esto es para mostrarle un ejemplo de la variación que se puede observar en el esternón. Estos son representantes de la familia Philostomide. Acá tenemos representados 5 subfamilias. Los primeros, los que están en rojo, son los demodontinos, que se alimentan de sangre. Los glosofaginos, que generalmente se alimentan de néctar y de polen. Los filostomines, en este caso esta especie es carnívora. Micronicterina, que es insectívoro, y los esternodermatinos, que son frugívoros, donde se ve una gran variación en el esternón, principalmente en el manubrio. Esta es una vista lateral del manubrio, donde ven una gran variación, principalmente en el proceso ventral, donde tenemos una variación en el ángulo de mayor de 90 grados en los demodontinos, de igual de 90 grados en los glosofaginos, de menor de 90 grados en los filostominos, en este caso Scrotopterus, y en Artibeus tenemos también un proceso ventral menor de 90 grados, y en Micronectarino, que es Micronicter, que es un insectívoro, y en Esturnira, en Esturnira tienen un proceso ventral bilobulado. En las otras especies de murciélagos que estuvimos analizando, eh, tenemos esta variación, excepto la bilobulación. Procesos ventrales bilobulados hay en teropodios y hay en otras familias, como por ejemplo en los furipteridos, familias de murciélagos, ¿no? Entonces esto nos da como que la variación de este proceso no está relacionado con la dieta, y realmente no sabemos muy bien por qué se da esta variación, pero lo que sí, que en esta región del esternón se originan los principales tendones y músculos para el vuelo, ¿no? Pasando a otra región del esqueleto postcraneal, la cintura escapular. Principalmente vamos a hablar de la clavícula muy rápidamente. La clavícula es un hueso bastante importante, tiene una función de ser, de ser un nexo entre la escápula y el esternón, sirve para la inserción muscular y ligamentosa, para la estabilidad de la cintura escapular, así que es muy importante. Y bueno, la presencia de una clavícula bien desarrollada, como tienen los murciélagos, como tenemos nosotros también, da una libertad de movimiento del hombro bastante grande. Si ustedes ven a un perro y le quieren, a su perrito o a un gato, y le quieren, no lo hagan fuerte, si le pueden mover un poquitito el brazo hacia los laterales, no se mueve mucho, o sea que tiene una movilidad principalmente antero-posterior. Nosotros tenemos un giro muy grande del hombro, igual que los murciélagos, y eso es por la presencia de la clavícula. La escápula es el otro hueso que conforma, el otro gran hueso que conforma la cintura escapular.
es muy compleja y es muy importante para la locomoción en los mamíferos. Y también tiene una influencia combinada entre los factores filogenéticos y de historia evolutiva de los grupos y también funcionales, que es bastante complejo poder separar la influencia. Esto hablo en general en todo el esqueleto postcraneal y también me imagino en el esqueleto, en el cráneo. Es complicado separar lo que serían los factores filogenéticos de los funcionales. Muchas veces sí están más claros, pero o en otras no es muy clara esa separación. Nosotros, esto para que vean más o menos un ejemplo de la variación de la escápula del murciélago. Nosotros tenemos en A una escápula de Pteropus, de un megaquiróptero. En B, una escápula de un insectívoro, de una familia de embalonúridos, una especie de embalonúrido, perdón, noctiliónidos. En el C, en el D tenemos los filostómidos, en el E los vespertiliónidos y en el F eh, los molósidos. Nosotros hicimos un estudio con este método de morfometría geométrica, y esto es para ejemplificarle un poco de los resultados que obtuvimos en este trabajo. Para este lado, nosotros tenemos los molósidos, especies que vuelan rápido y en áreas abiertas, que tienen una morfología de la escápula más bien cuadrada, que sería esta. Para el otro extremo, en este, tenemos los filostómidos, que tienen una gran variación de tipo de alimentos, pero tienen una morfología eh, eh, triangular de la escápula, como se ve aquí. En, en esta parte tenemos los embalonúridos, que tienen esta morfología. En el centro los tenemos a los vespertiliónidos y a los noctiliónidos, que tienen esta morfología y esta morfología. Y para el lado de arriba, acá lo tenemos a Pteropus, con una morfología muy particular. Nosotros lo que hicimos es solapar la información morfológica de la escápula con la filogenia. De antemano, sin hacer ese solapamiento, teníamos bien separados los grupos, las familias, molósidos por un lado, los filostómidos para otro, y así con las otras familias, ¿no? Y ya teníamos ya pensamos que la anatomía o la morfología de la escápula estaba indicando algún factor filogenético. Cuando solapamos esta información con la filogenia, los análisis dieron que la morfología, o sea que de la escápula, tiene un fuerte factor filogenético. Es decir, que la historia evolutiva del grupo, de cada uno de los grupos, va de alguna manera como que modela la forma de la escápula. También hicimos este mismo análisis para dentro de los filostómidos. Queremos ver si había algún tipo de otro tipo de información que no sea, eh, que no sea el factor filogenético que esté modelando la escápula, pero sí, cada una de las subfamilias está bien separada, y el análisis nos dice que también dentro de los filostómidos el factor filogenético es muy fuerte, o sea que esa historia evolutiva está modelando la morfología de la escápula. Pero haciendo esta charla, buscando imágenes, encontré esta imagen de Mystacina tuberculata, que es un murciélago endémico de Nueva Zelanda, que tiene un hábito muy particular. Duerme y tiene su refugio en los árboles, pero cuando sale a cazar directamente se va al suelo. Tiene una locomoción cuadrúpeda muy bien desarrollada, y me llamó mucho la atención la morfología que tiene la escápula. Es bien cuadrada, muy similar a lo que se encuentra en los molósidos, que también los molósidos tienen una locomoción muy cuadrúpeda, son muy buenos
en el suelo, en las superficies horizontales. Y en las verticales también se manejan muy bien con las 4 patas, no solamente volando, con los 4 miembros, perdón, no solamente volando, son muy rápidos, muy ágiles. Y bueno, esto podría ser algún tipo de convergencia evolutiva, no sé, esto salió haciendo la clase, habría que estudiar, este mismo estudio que hicimos se lo tendría que ampliar en más familias, en más especies, para ver si hay algún tipo de información en cuanto a las convergencias evolutivas. Y esta escápula es de Icaronicteris, uno de los murciélagos más antiguos, fósiles. Este es el primero que los encontró. La verdad que tiene una preservación increíble. Tiene un tipo de escápula bastante triangular, similar a lo que se observaba en- en los filostómidos. Y también te hace pensar si es que estos murciélagos basales tenían algún tipo de hábitat en particular. Volaban dentro del bosque como hacen la mayoría de los filostómidos. No sé, la verdad, pero está bueno, estaría bueno poder incluir en el análisis de especies fósiles, ¿no? Para ver qué resultados dan. Esta imagen solamente es para que ustedes vean la gran diversidad de formas que hay que tiene la escápula en los diferentes grupos de mamíferos. También hay morfologías similares en mamíferos arborícolas, en mamíferos terrestres. Y acá también para mostrarles, principalmente para mostrarles esta escápula muy rara de Ornitorhynchus, bastante distinta a lo que sería la escápula de un mamífero. Esta es la de un cenartro, una escápula de un marsupial, de Didelphis, y una escápula de un placentario, en este caso es un gato. Bueno, ahora pasaríamos al esqueleto apendicular, principalmente al miembro anterior. Y como ustedes ya lo ven, esta imagen lo dice, el miembro anterior de los murciélagos es la región donde más modificaciones sufrió para el vuelo, ¿no? Principalmente el radio sufre un gran alargamiento, pero el alargamiento de los metacarpos, que son estos huesitos bien largos de los dedos, sufrieron grandes cambios, ¿no? Que es principalmente este alargamiento para, eh, para soportar eh, la membrana que recubre todo el miembro anterior para poder volar, ¿no? Acá esto es más o menos lo mismo, las principales articulaciones que se dan en el autopodio anterior, que sería aquí, tienen grandes modificaciones, eso ya lo vamos a ver más adelante, para poder volar. El húmero es un elemento muy importante, donde se originan músculos y dan los movimientos del miembro anterior, pero también es un hueso muy estudiado que tiene mucha información taxonómica y sistemática, ¿no? En los murciélagos alcanzó unas grandes modificaciones a través del vuelo, bueno, las modificaciones para poder volar, y tienen muchas variaciones dentro de las diferentes familias de murciélagos. Acá tenemos 4 familias de murciélagos representadas. Tenemos los noctiliónidos, los filostómidos, los vespertiliónidos y los molósidos. Como ven, hay grandes diferencias. Las epífisis, que serían la epífisis proximal y la distal, tienen mucha información taxonómica y sistemática, o sea que se puede determinar eh, las especies a través de este hueso. Como se ve acá, las epífisis distales
tienen muchas características que diferencian a cada una de las especies y así se puede llegar a determinar de qué especie se trata solamente con el húmero. Y en base a esta información que nos da el número, a mí cuando yo estaba transitando toda la tesis doctoral, teníamos unos cambios de mail con Martín Uvilla, que es un paleontólogo uruguayo, que es el que está aquí, el primer autor de este trabajo. Él hablando de otras cosas y demás, me comenta que tenía un número de un murciélago desde el año 85, o sea que tiene mi edad, lo colectaron cuando yo nací, y lo tenían ahí, no lo habían analizado y tampoco sabían de qué especie era. Y bueno, yo le dije, bueno, envíame fotos y veamos de qué se trata. Cuando me envía las fotos, de manera muy rápida, porque yo ya venía trabajando desde la tesina con húmeros de murciélagos, incluidos los húmeros del Desmodus rotundo, y de Diaemo, que son las especies hematófagas que pude estudiar. Cuando me envía la foto, rápidamente digo, esto es un Desmodus, y por el tamaño que tenía, digo, bueno, si es un Desmodus que viene del Plioceno y del Pliopleistoceno y es un fósil, lo más probable es que sea el Desmodus draculae, que es una especie extinta. Y sí, hicimos todos los análisis de morfometría tradicional, que es las medidas, las comparaciones, comparamos con otras especies fósiles de Desmodus y llegamos a la conclusión que es un Desmodus muy similar a un Desmodus draculae. Y en base a esto se llegó a que en esta publicación hicimos el primer registro, damos a conocer el primer registro de murciélagos para Uruguay y el registro más antiguo de este género para Sudamérica, solamente por un número. La verdad que en vida propia pude experimentar la importancia taxonómica que puede llegar a tener este hueso. Esto también es para mostrarle en líneas generales la variación que hay en el número en los diferentes grupos de mamíferos. Hay una gran variación y se lo ve perfecto, también esa variación, pero para mostrarles, para que vean lo que es la anatomía del húmero de ornitorrinco. Es totalmente distinta a lo que se observa, a lo que uno tiene en la cabeza, de que es lo que sería un húmero. La verdad que es increíble la morfología que tiene, ¿no? Bueno, ya pasando para el radio y la ulna. El radio, la principal función es de soporte de la región anterior del cuerpo, y de la ulna para estabilizar la articulación del codo, y también proporciona muchos puntos de inserción de la musculatura del antebrazo, ¿no? Y para los extensores del brazo. En los murciélagos este elemento ha sufrido muchas modificaciones. El radio, hablo del radio principalmente, la ulna también. La ulna está fusionada al radio, como se ve en esta imagen. La ulna está fusionada al radio. El radio es uno de los elementos más largos del esqueleto postcraneal, y más modificados, ¿no? Con excepción de lo que sería el autopodio anterior, que ya vamos a ver. A ver, esta flechita está indicando que hable un poquito de esta región, la región de la epífisis distal del radio, que es esta. Esta región es muy importante porque articula con los carpos, con los huesos de la muñeca. Y esta región es muy importante porque da movilidad a la mano.
En los murciélagos, generalmente la movilidad está limitada a la flexión, a la dorsiflexión. Sería movimientos anteroposteriores y no así movimientos laterales, lateromediales. Eh, pero hay diferencias entre los tipos de murciélagos que tienen vuelos rápidos y vuelos lentos. Los murciélagos que tienen vuelos lentos tienen esta morfología que ustedes están viendo, son epífisis distales más anchas y con menos procesos, y en los murciélagos que tienen un vuelo rápido, esta región es más estrecha, con más procesos. Y esos procesos eh, sirven, como tienen un sistema de traba tanto para la flexión anteroposterior como para evitar los movimientos laterales de la mano, ¿no? La verdad que es muy interesante esto hay que seguir estudiándolo en profundidad porque es una región muy importante para ver las diferencias que pueden tener los murciélagos con diferentes tipos de vuelos. En el autopodio anterior tienen estas regiones, la región del carpo, los metacarpos y las falanges. La anatomía del autopodio anterior en general en los mamíferos está poco conocida, principalmente los carpos, ¿no? Principalmente los carpos. Eh, la región del carpo en los mamíferos está compuesta por una serie de huesecillos y otros huesitos sesamoideos. Los sesamoides son huesos accesorios que varían mucho. Hay una gran variación en el carpo de los mamíferos en general, incluidos los murciélagos, tienen unas variaciones muy particulares. Y esta región, al igual que la del tarso, que ya la vamos a ver, tiene una gran importancia para estudios sistemáticos, taxonómicos, sistemáticos, evolutivos y también para estudios morfofuncionales. Pero no es tan sencillo estudiarlo, es muy complejo estudiar todas estas regiones, pero de vuelta, al igual que el petroso, volviendo al cráneo, el petroso tiene mucha información dentro del cráneo, y en el postcráneo los carpos y los tarsos serían como un equivalente al petroso, tienen una gran información y se pueden hacer interpretaciones morfofuncionales. Lo que pasa es que es complejo estudiarlo, es muy complejo estudiarlo. En la mano de los murciélagos, principalmente el autopodio anterior, sufren una gran especialización para el vuelo, principalmente, y lo más llamativo son la elongación de los metacarpos y las falanges, pero los metacarpos son los que están más elongados. Y lo que le quería comentar, lo que me dijo Luis que agregue, es que en este fósil de murciélago que se llama Onychonycteris, que significa murciélago con garra, en cada uno de los deditos tiene una garrita, tiene una pequeña garrita, que ese es un carácter, sería dentro de los murciélagos basal, más primitivo, entre comillas, pero en los murciélagos actuales, por ejemplo en los, en los teropódidos, que son los megaquirópteros, tienen una uñita en el pulgar y en el segundo dedo, en el segundo dígito, o sea que tienen dos uñitas, y en el resto de los murciélagos, en el resto de los microquirópteros, solamente tienen una uña en el pulgar. Y hablando del pulgar, ahí tenemos una gran variación y una gran modificación en el pulgar en las especies eh, hematófagas, principalmente en Desmodus, como se ve aquí, tienen un pulgar muy desarrollado con la uñita. Bueno, ya como les decía, el autopodio anterior, principalmente los carpos, los mamíferos, está muy poco estudiado, y en los murciélagos mucho más. Hay ciertos estudios, pero no hay descripciones
o por lo menos no había descripciones detalladas de cada uno de los elementos que conformaban el carpos, ni tampoco de las epífisis proximales de los metacarpos. No se sabe, en general no se sabe mucho, y el carpo de los murciélagos también está constituido por una serie de huesitos, los mismos huesos que tiene un murciélago, es un mamífero, pero tiene sus modificaciones. Por ejemplo, este hueso, que se llama escafo centrolunar, se llama así porque es una fusión de tres huesos, del escafoide, del central y del lunar. Para contarle mi experiencia en el estudio de los carpos, de los murciélagos, yo me acuerdo cuando Rubén Várquez me dijo, bueno, te propongo estudiar, ¿por qué no? Ya que te gustan los- los- la paleontología, te gusta el esqueleto, ¿por qué no estudias murciélagos, que es bastante interesante? Y yo sí, bueno, lo empezamos a estudiar. Y bueno, el tema es que no era tarea fácil, y cuando llegué a los carpes, los tarsos, realmente llegó uno de los problemas más grandes, una por el tamaño y otro por la complejidad. Ustedes acá están viendo en la vista distal de la muñeca, donde hay una masa de huesos. De esa masa de huesos había que limpiarla, desarticularla y ver qué había ahí adentro. Y en cada uno de ellos había un montón de estructuras, un montón de facetas, formas de articular entre cada uno de los huesos, entre los carpos, entre la articulación de las epífisis proximales de los, de los metacarpos. La verdad que es muy complejo. Y acá ustedes tienen los huesos limpitos, pero no están limpitos. Cuando uno los tiene el material, hay que limpiarlo bajo lupa. Y esta leñita blanca es la escala que representa 1 milímetro. O sea que ustedes se pueden dar una idea del tamaño de estos huesitos, que son bastante pequeños. Estos son muy, muy chiquititos. Y eh, bueno, después les muestro el tema del tamaño. Solamente le quiero mostrar acá la variación que hay en este hueso, en el escafo centrolunar, en estas 4 familias. Acá tenemos los noctilios, representantes de la familia Noctilionidae. Tenemos Crotalpterus, representante de la familia Philostomide. Aquí tenemos la Shurus cinereus, que es un representante de la familia Vespertilionidae, y Tadarida brasiliensis como un representante de la familia Moloside. Como verán, hay una gran variación en el esqueleto, en este huesito, perdón, y hay un montón de estructuras. Todas esas estructuras, básicamente, no a las facetas articulares, pero sí a las estructuras había que definirlas. No se sabía nada, así que tuve que definir cada una de las estructuras. Algo muy particular es este túnel del escafo centrolunar, que es bastante variable dentro de estos murciélagos. Hay algunos que no los tienen. En Philostomide en particular hay especies que los tienen, hay especies que no. Hay especies que los tienen abiertos, hay otras especies que los tienen cerrados, y hay otras especies que directamente no lo tienen. O sea que con este hueso, si ustedes ven esta imagen, con este hueso solamente con este hueso, que mide un poco más de 1 milímetro, se puede llegar a determinar una especie. Lo más probable es que sí se pueda llegar a determinar una especie a través de este hueso, o llegar a género seguro, pero estoy más seguro que se puede llegar a especies, porque tiene cada uno de estos huesecitos de cada una de las especies tiene su particularidad en cada una de sus estructuras, de todas sus facetas que están compuestas, ¿no? Casi todos son microquirópteros, excepto este de Pteropus, de un megaquiróptero, es muy distinto. Y la anatomía de los carpos de un megaquiróptero, de un Pteropus, de un megaquiróptero, yo solamente vi algunas estructuras, algunos carpos
de Theropus, lo que pude llegar a ver es que muy distintos en relación a los microquirópteros, tienen una gran variación. Y así, esa variación se ve reflejada en todos los otros huesecillos. En el cuneiforme lo ve reflejado, acá tenemos desde los noctilios, filostómidos, los vespertiliónidos, los molósidos, muy, muy distintos, igual con el unciforme, acá lo tienen, a las especies las tienen en columna, noctilios, noctiliónidos, filostómidos, vespertiliónidos, molósidos, y así con cada uno de los huesos. Ahí van viendo esa gran variación que tienen los huesos de cada una de las familias. Y esto estamos hablando de una especie por familia. Y en filostómido, lo poco que llegué a ver, hay una gran variación en todos los huesitos. La verdad que es increíble. Acá el pisiforme en las especies de la Ciurus y en Dasypterus tienen esta morfología muy particular, muy, muy particular, que lo más tiene mucho valor taxonómico, ¿no? Se puede identificar las especies a través de estos huesitos. Y esto para mostrarle la variación que hay ya le venía mostrando un poco la variación, pero y ya le había comentado que a través de este estudio se creó una nueva nomenclatura anatómica para las facetas y para las estructuras de los carpos, ¿no? Y de las epífisis proximales de los metacarpos. Muy complejo, lleva mucho tiempo, esto me llevó, no sé, como dos años o 2 años y medio hacerlo para 4 especies nada más de murciélagos. Bueno, esto era, no sé si vamos a poder hacer una pausa, yo no sé si están, Luis, si están cansados o no. Seguimos, No, yo vamos, creo que seguimos. Dale, adelante, está bueno, alucinante. ¿va bien? Va Bueno, bien, va bien. bueno, entonces seguimos. Bueno, esto es para mostrarle una foto, era para hacer un break nada más, pero esto es un noctilio, noctilio leporino, comiendo una mojarrita. La verdad que bastante hermosos, son muy lindos estos animales y tienen una morfología muy particular en el esqueleto postcraneal. No voy a hablar de eso ahora, pero algunas cositas vamos a ver. Bueno, la cintura pélvica del miembro posterior, por detrás de esta postura invertida cuando reposan los murciélagos, tanto la cintura pélvica como los miembros posteriores adquirieron grandes modificaciones, ¿no? Y únicas dentro de los mamíferos. Una de esas modificaciones es la rotación que hay en la articulación fémuro-acetabular. Eh, este es de un mamífero terrestre y estos son de murciélagos. Ahí se puede ver esa rotación que hay dorsal del acetábulo y la rotación del fémur también. Eso es único de los murciélagos y dentro de los mamíferos. Y también hay un giro de 180 grados, bueno, depende, también puede ser de 90 o de 180 grados de los miembros posteriores, ¿no? De todo el miembro posterior. En la cintura pélvica es una estructura dentro de los murciélagos bastante interesante, pero lo que yo quería remarcarle acá es que la cintura pélvica está conformada por los huesos coxales y el sacro. Y en los murciélagos, más allá de que hayan tenido ciertas modificaciones, sigue cumpliendo el mismo rol que es que aferrar al miembro posterior, al esqueleto axial y transmitir todo el peso del cuerpo al miembro posterior. Ese rol lo sigue cumpliendo la cintura pélvica. Y el hueso del coxal de los murciélagos es muy pequeño en relación al resto de los mamíferos y tiene una gran
tiene grandes modificaciones, no vamos a hablar de todas, pero por ejemplo, aquí te estoy marcando el ilión, que es esta parte del hueso coxal, rota medialmente. Entonces eso hace que se genere genera cambio y genera cambio en superficies de inserciones musculares. Hay algunas superficies que las pierden. También el cambio de la posición del acetábulo, que es esta estructura, y el acetábulo es muy importante porque nos da información en cuanto al modo de locomoción que tiene el animal. Tenemos dos patrones generales muy marcados, donde tenemos acetábulos más bien elípticos, como se observa aquí, estos acetábulos más elípticos, y acetábulos más redondeados. Los acetábulos elípticos generalmente los tienen especies de mamíferos que tienen un hábito arborícola. Y un acetábulo redondeado son los que tienen un modo de vida terrestre, sí, un modo de vida terrestre. Esta variación es muy marcada dentro de los murciélagos. También se observan murciélagos con acetábulos elípticos y acetábulos redondos. Pero también es difícil esa interpretación porque en murciélagos donde tendrían que tener acetábulos más redondos porque son muy hábiles con la locomoción cuadrúpeda, no son elípticos. Entonces, por ejemplo, los desmodontinos, Desmodus, Diaemus, Diphyla, tienen acetábulos elípticos. O se tendría que esperar que sean circulares, pero son elípticos. Y otras especies de otras familias, por ejemplo en los vespertiliónidos, que son muy cuadrúpedos, o sea que tienen una gran capacidad de caminar con los 4 miembros, hay una gran variación. Hay especies que tienen acetábulos muy redondos y hay especies que tienen acetábulos muy elípticos. Y bueno, el estudiar el hueso coxal da mucha información taxonómica, pero bueno, hay ciertas variaciones de dimorfismo sexual que ya lo vamos a ver, pero igual se puede llegar a determinar especies a través del hueso coxal. Y también, obviamente, como les estaba contando recién, tiene información funcional, ¿no? Esto es para mostrarle una pequeña variación en el hueso coxal de algunas especies de murciélagos. Y aquí, esta es una variación que se observa en todos los murciélagos. Este dimorfismo sexual en machos tenemos la presencia de una sínfisis pélvica y en las hembras no tienen la sínfisis. Eso les sirve para parir, para tener cría. Y algo muy interesante que estamos viendo, no lo analizamos muy bien todavía, en los glosofagines, en todas las especies que vengo viendo de glosofagines, que no son todas, son 5 o 6, estamos observando este mismo dimorfismo sexual. En los machos tienen esta morfología acá en la pelvis y las hembras tienen esta morfología. La verdad que no sabemos por qué, para qué sirve o para qué es. Yo en algún momento pensé, y eso lo hablábamos ayer con Luis, puede ser por alguna cuestión de cópula, pero la verdad que no nos animamos todavía a decir bien, sin antes ver por lo menos el comportamiento que tienen y ver toda la variación dentro de esta subfamilia, ¿no? Es bastante interesante esta variación y estos dimorfismos. Bueno, esto para mostrarle la gran variación también, como las otras estructuras, la gran variación que se observa de los huesos coxales en los mamíferos.
en los mamíferos. Bueno, ya pasamos al miembro posterior. Los murciélagos, como ya les decía, les conté, tienen las extremidades posteriores sometidas a menores cargas de la masa corporal, porque bueno, principalmente vuelan, ¿no? Pero igual siguen cumpliendo ese rol. Y esta nueva disposición de los miembros posteriores está directamente relacionada con la locomoción aérea y también con la locomoción terrestre. Como hay un micrófono prendido, como verán acá en el fémur en estructuras también muy importante para los estudios taxonómicos y sistemáticos. Esto lo voy a repetir pero bueno, para que los chicos sepan la importancia de cada uno de los huesos. En los murciélagos, como ya le hablé, tiene un giro de 90 grados. Esto es bastante particular para este grupo. Y también este giro lo que generó una gran modificación en el fémur. Como ven acá en la imagen de abajo, un fémur de un murciélago, que es este, la cabeza y el eje del murciélago están están en el mismo eje, el eje del cuerpo, de la diáfisis, y el eje de la cabeza están alineados. No así en el resto de los mamíferos, que donde tenemos el eje de la diáfisis o de la gran mayoría del fémur, no está alineado con el eje de la cabeza. Y eso lo produce esta modificación, esta reducción, este giro de 90 grados. Y también este giro y esta modificación genera una reducción del cuello del fémur. Hay una gran reducción del cuello del fémur. Estas son algunas de las modificaciones que se observan acá en el fémur de los murciélagos. Aquí podemos hablar de la importancia funcional que tiene tener una cabeza del fémur grande y redondeada. O sea que esto le permite una gran libertad de movimientos, principalmente en los murciélagos arborícolas, y los murciélagos tienen esta morfología, pero siempre dando una nota especial los demodontinos, en este caso Desmodus rotundus, el murciélago, el vampiro común, tiene una cabeza del fémur relativamente pequeña en relación a todo el fémur, pero igual tienen una gran movilidad del miembro posterior, ¿no? Acá, como dice que la epífisis distal, que es esta, la epífisis distal es esta, está bien muy relacionada a los hábitos locomotores que tienen los mamíferos en general y en particular los murciélagos. En este caso, esta especie es un vespertiliónido. Todos los vespertiliónidos que yo vi tienen una epífisis distal muy similar, morfológicamente hablando, muy similar a mamíferos terrestres. No así la otra familia que tienen una gran capacidad de cuadrúpeda, de locomoción cuadrúpeda, como son los molósidos, tienen una morfología similar a las otras dos familias y a los mamíferos, a los otros mamíferos que son arborícolas, tienen una morfología muy similar a un patrón, eh, a un patrón de mamíferos arborícolas. Bueno, esto es todo. Hasta aquí. Bueno, hablando del autopodio posterior, tenemos los tarsos, los metatarsos y las falanges. Como les comenté hace un ratito, la anatomía del posterior, la anatomía general del autopodio posterior se conoce más en relación a la anatomía del autopodio
anterior en mamíferos, principalmente los tarsos, ¿no? Se han estudiado mucho los tarsos en mamíferos y que tienen mucha información también taxonómica, sistemática y evolutiva. Acá en general se considera que el autopodio posterior de los murciélagos no está muy especializado, pero sí tiene ciertas especializaciones, ciertas características particulares que no comparten con otros mamíferos. Por ejemplo, la presencia de un calcar, que es esta estructura cartilaginoso, los que tienen esta estructura le permite tener un soporte del uropatagio, que es la membrana que se desarrolla entre los miembros posteriores de los murciélagos, que muchos las tienen y otros no. También este mecanismo de bloqueo del tendón es bastante particular en los murciélagos, porque cuando se posan, eh, esto hace como un sistema de traba que cuando se posan no están haciendo fuerza los murciélagos para posarse. Es un sistema involuntario donde no necesitan esa fuerza y ayer hablando con Luis me decía, bueno, si un murciélago se muere colgado, puede estar ahí mucho tiempo colgado, si es que en una cueva, si no hay viento y demás, puede estar por todo el tiempo que quiera colgado. Y eso es gracias a este mecanismo de bloqueo. Este mecanismo de bloqueo no está en el grupo de murciélagos. En Desmodo lo pierde, y también mistacina, este murciélago que le hablé endémico de Nueva Zelanda, también lo pierde. Otro carácter es el alargamiento del dígito 1. Eso es para mantener en línea y poder colgarse todas las falanges, las garritas, para mantener en línea las garras. Para eso sufrieron este alargamiento del dígito 1. Igual que el carpo, la región tarsal en los mamíferos está compuesta por una serie de huesecillos. Hay huesos del tarso y también hay sesamoides, y hay una gran variación en el tarso de los mamíferos en general, ¿no? Y siempre cuando o yo por lo menos cuando hablo de tarso, lo nombro a este investigador, Szalay, que fue como el padre de la anatomía, o yo lo considero como el padre de la anatomía tarsal en mamíferos. Él publicó muchos trabajos sobre anatomía morfofuncional de tarsos en mamíferos en general, principalmente en marsupiales, en primates, pero en mamíferos placentarios también. La verdad que es uno de los investigadores, no sé si sigue activo, pero es uno de los investigadores que más aportó a los tarsos de los mamíferos, al estudio de los tarsos de los mamíferos. Generó una gran diversidad de trabajos muy complejos. Él hace anatomía clásica, hace principalmente clasificaciones de los mamíferos a través de los tarsos, y también hizo muchos aportes de anatomía morfofuncional y evolutivos a través de los tarsos de mamíferos. Él en los años 70 publica este trabajo, a través de este trabajo de relaciones de clasificación, relaciones filogenéticas de los mamíferos placentarios, pero él lo hace distinto, lo hace a través de los tarsos, a diferencia de lo que se hacía comúnmente en esa época, que se utilizaba muchos los datos del cráneo y muchos los datos de los dientes para hacer las interpretaciones sistemáticas de los mamíferos. Él dijo, no, yo lo voy a hacer con los tarsos, porque los tarsos también tienen mucha importancia taxonómica. Así se creó casi muchos morfólogos y anatomistas y evolucionistas estaban en contra de él, pero había un investigador muy importante, Simpson, un evolucionista, que apoyaba la idea de Szalay. Así que bueno, esto era una pequeña historia que sí les quería comentar, y para que sepan de que
de la existencia de Frederick Salai y la importancia que tuvo en los estudios de sistemática de mamíferos, solamente con los tarsos. Y muchas de esas clasificaciones hoy en día siguen en pie. Eso es muy importante. Igual que los carpos, la región del tarso es muy compleja para la interpretación, para el estudio, pero tiene una gran información funcional y filogenética. Eh, no se llama mucho la atención, más allá de que los tarsos tengan esa gran información sistemática, taxonómica, filogenética, evolutiva, que los tarsos de los murciélagos hayan sido casi olvidados. Es una región muy poco conocida, se conoce cosas muy generales, pero la anatomía de los tarsos, las variaciones que hay entre las familias, las variaciones de cada uno de los huesitos, está casi olvidada. Y bueno, eso quería empezar a revertirlo en la tesis, hice el mismo trabajo que los carpos en los tarsos, hice descripciones muy detalladas de cada uno de los huesos, por lo menos en estas cuatro familias, en estas cuatro especies que están aquí, un trabajo bastante arduo. Eh, pero como, bueno, ya tenía una base muy importante de la anatomía de los tarsos, fue, entre comillas, un poquito más fácil. Pero no fue fácil porque al principio la primera especie que yo elegí para describir todo el esqueleto postcraneal era el calcáneo, eran Noctilio leporino. Cuando llegué al autopodio posterior y vi el calcáneo, y esta anatomía no coincidía con nada de de lo que veía en los otros trabajos de Salai. Es muy distinto a lo que se ve en un mamífero eh, común, terrestre. Tiene modificaciones muy particulares y todas esas modificaciones pensamos que tiene que ver con el modo de cazar, ¿no? Que pesca los peces con las garras, con los miembros posteriores. Y así con todas las especies. En Filostómedes me encontré con un gran problema porque son muy variables los huesitos del tarso, principalmente los tarsos proximales, que son estos dos. Así que bueno, fue una tarea bastante compleja, pero a través de estos estudios pude ver en Noctilio pude hacer, esto no está publicado en la tesis, pero lo tenemos que seguir viendo para ver si realmente es lo que está pasando. Estos topes de dorsiflexión o los dos topes de inversión, nosotros creemos que estos topes que tienen en los tarsos proximales, incluido el navicular, que está relacionado con la forma de cazar, y eso le da un sistema de trabas para que la pata esté más rígida en el momento de la caza de la presa, ¿no? Pero bueno, esto tenemos que seguir estudiando y analizándolo mejor, pero la anatomía está, nos dice que esto es posible, que este sistema de trabas es posible. Otra sorpresa muy interesante fue cuando estaba estudiando el calcáneo principalmente de los filostómidos, veía un surco, una estructura, un surco distal en la región distal del calcáneo que no tenía que estar, porque en general hay dos surcos en esa región, hay dos surcos en los mamíferos, pero yo veía tres surcos. Entonces me puse a ver y con este material desfanizado vi que pasaba un tercer surco, un tercer tendón por ese surco. Y esto es una condición hasta el momento única dentro de los murciélagos y única dentro de los mamíferos, que por el calcáneo
traspase este tercer tendón. La verdad que la anatomía tiene esto, y bueno, los murciélagos tienen sus sorpresas en cualquier hueso y principalmente en estas estructuras muy poco estudiadas. Bueno, esto para mostrarle la variación que observé en el calcáneo en filostómidos. Siempre los filostómidos, como ya le dije desde el principio, en el cráneo tienen una gran variación morfológica. Y los tarsos siguen diciendo lo mismo, que tienen una gran variación. Acá tenemos en vista dorsal y en vista lateral del calcáneo de estas 8 especies, y como verán hay una gran diversidad de formas, ¿no? En el astrágalo también hay mucha información funcional y también mucha información taxonómica. Se pueden determinar con esto, con el astrágalo y con el calcáneo, se pueden llegar a especies tranquilamente, siempre y cuando uno tenga el material comparativo. Pero lo que les quería comentar ahora es que el astrágalo y el calcáneo de los molósidos y de los espertiliones, por lo menos de las especies que yo analicé, tienen unas crestas, que son estas crestas, estas dos crestitas que están aquí, se las ve aquí. Esas dos crestitas eh, son características, la presencia de las crestitas son características de especies que son más terrestres. Y eso es lógico en estos grupos que tienen una locomoción cuadrúpeda bien marcada. Entonces, la verdad que siguió siendo una sorpresa ver toda esta morfología y esta variación que hay. Los murciélagos tienen una gran variación que contempla la gran variación que hay en los mamíferos en general, ¿no? Y en el resto de los murciélagos, este es el ejemplo de Noctilio, tenemos un astrágalo sin crestas. Entonces, ese astrágalo sin crestas está relacionada con hábitos locomotores arborícolas, que son animales arborícolas. Los mamíferos arborícolas generalmente, por lo menos los marsupiales, tienen la ausencia de las crestas, al igual que estos murciélagos. Y esto sería muy interesante verlo en las especies fósiles de murciélago, en estos Onychonictrio o Icaronicteris. Sería muy interesante para ver cómo es la morfología de los tarsos proximales de estas especies fósiles y ver si tienen ciertas características que nos digan, bueno, tienen características de animales terrestres o características de animales más arborícolas. Lo más probable es que tengan características de mamíferos arborícolas, y eso puede llegar a ser un, un dato más para reforzar la hipótesis de que los murciélagos derivaron de un ancestro arborícola. Lo más probable, en Pteropus tienen las especies más basales dentro de los murciélagos actuales, tienen estas características de astrágalos que son de mamíferos arborícolas. Entonces, lo más probable, yo creo, no sé, pero yo creo que si en algún momento alguien o yo puedo poder ver y estudiar estos mamíferos, estos murciélagos fósiles, lo más probable es que tengan estas características de mamíferos arborícolas, ¿no? Así que bueno, esto fue todo. Muchas gracias por aguantar una charla de anatomía. Así que bueno, igual acá me olvidé, Luis, no sé si lo dije al principio, te agradezco mucho la invitación. La verdad que esto es una experiencia única para mí, porque nunca di una clase o una charla vía online. Y bueno, yo no tengo mucha experiencia en docencia, así que esto seguramente me va a dar
una ayuda bastante importante para aprender a armar las clases, ver cómo son, buscar las mejores imágenes para que sea más didáctico y que los alumnos no se aburran en una clase de anatomía. No sé qué pensarán tus alumnos sobre la clase, pero espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido.